Muy buenas tardes, mi nombre es Lisandro Adjan Alchevli, estudiante Saya A y Saya B, tercer año de Derecho. Hoy le vamos a hablar un poquito de cuatro temas muy importantes de la materia de obligaciones jurídicas. Le vamos a comenzar a hablar sobre teoría general del cumplimiento de la obligación. Constituye el efecto natural normal de las mismas, independientemente de su origen, ya sea que provengan de un contrato o cualquier otra fuente extracontractual de las obligaciones analizadas en el tema anterior, como hechos ilícitos, gestión de negocios, pago de indebido, enriquecimiento sin causa o cualquier manifestación unilateral de voluntad. Esto lo indica en el artículo 1264. Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. El efecto inmediato de la obligación consiste en hacer surgir a cargo del deudor el deber de prestación, el deber de cumplimiento exacto. Esta hipótesis normal es el que el deudor cumple de manera espontánea y exacta la prestación debida. En ello consiste el cumplimiento normal, cumplimiento en sentido estricto o cumplimiento en sentido objetivo. Así satisface íntegramente el interés del acreedor. Los tipos de cumplimiento, tenemos varios tipos. Tenemos el voluntario, que tiene lugar cuando el deudor por su voluntad cumple la obligación contraída, sin que medie coacción alguna. A esto se le denomina la doctrina, cumplimiento en sentido estricto, a saber, la realización de la prestación por el deudor en forma espontánea, por oposición a incumplimiento en sentido estricto, cuando la prestación no ha sido cumplida por el deudor en forma. Tenemos el cumplimiento forzoso. Es un cumplimiento coactivo impuesto por los tribunales de justicia. Puede ser en especie y en su defecto por equivalente. En la ejecución forzosa en especie o in natura, el acreedor obtiene, pero por vía coactiva, el mismo resultado que hubiese obtenido mediante el cumplimiento voluntario del deudor. Dicha ejecución tiene prioridad sobre el cumplimiento o ejecución por equivalente, aunque vimos que ello lo limitan algunos la fase previa al incumplimiento. Tenemos las teorías del incumplimiento de obligaciones. Entendemos por incumplimiento de obligaciones la inejecución de las mismas, ya sea total, parcial o permanente o temporal, y por ello imputables al deudor o causas extrañas, no imputables al mismo. Las formas de incumplimiento tenemos, según su naturaleza, incumplimiento total, imparcial, según su duración, definitivo e intemporal, y según son los hechos imputables o no al deudor, incumplimiento voluntario e involuntario. El total es cuando el deudor no ejecuta su obligación por cuanto no realiza ninguna actividad dirigida al cumplimiento de la obligación. Este es el incumplimiento por excelencia. El parcial presupone la realización por parte del deudor de alguna actividad dirigida a la ejecución de la prestación, pero sin ejecutarla todo en su totalidad. En este caso, si bien el deudor ejecuta actos destinados a cumplir con su obligación, no las cumple en su totalidad. El incumplimiento definitivo, como su nombre lo indica, consiste en la inejecución permanente, definitiva de la obligación. El incumplimiento temporal se produce como consecuencia del retardo en el cumplimiento de la prestación, que constituye el objeto de la obligación, puesto que si bien el deudor no ha cumplido con la obligación, es factible que la ejecutara posteriormente. Tenemos el voluntario, que denominaremos de igual forma incumplimiento culposo. El involuntario es la inejecución de las obligaciones por causa. Tenemos el incumplimiento voluntario temporal, la mora, que llamamos la mora. Podemos encontrarnos con un incumplimiento temporal que se produce cuando se retarda la ejecución de la prestación, por eso la llaman la mora. En el artículo 1271 del Código Civil encontramos el fundamento legal de la mora. Dice así que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de obligación como por retardo en la ejecución. Tenemos elementos de la mora, se le pueden señalar tres elementos fundamentales: retardo en el cumplimiento, la culpa y la responsabilidad civil. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil. Es muy importante este tema, ya que no es otra cosa que sujeción a una sanción. Así, por ejemplo, si un sujeto da muerte a otro, puede ser sancionado. Si un funcionario público toma los dineros del Estado, puede ser sancionado. Ojalá esto se cumpliera aquí en Venezuela. En materia de responsabilidad civil, para que haya la posibilidad de sancionar al deudor que ha incumplido una obligación,
Basta por lo menos la simple culpa o culpa propiamente dicha. Entendida esta como imprudencia o negligencia. En consecuencia tenemos que desde el punto de vista técnico legal por responsabilidad debe entenderse aquella especial situación en que se encuentra un sujeto de poder ser sancionado como consecuencia de incumplimiento. Las clases de responsabilidad civil, voy a nombrarlas rápidamente para no alargarnos mucho. Tenemos responsabilidad civil contractual, extracontractual. Una de ellas comprende todo el régimen aplicable a la indemnización de los daños y perjuicios causados por incumplimiento culposo de alguna obligación. Un pequeño ejemplo tenemos cuando estamos en un carro, chocamos, tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, algo así parecido, muy distinto, pero eso se trata, esta responsabilidad civil que tenemos que cumplir con la pena o la multa que se genere y pagarle los daños al tercero. Por eso esa responsabilidad civil es para terceras personas. Tenemos la responsabilidad civil extracontractual, la cual comprende todo el régimen aplicable a la indemnización de los daños percibidos causados por el incumplimiento culposo de alguna obligación. Tenemos otro tema rapidito, el daño. Por daño entendemos o debemos entender que es toda disminución o pérdida o el no aumento en el patrimonio material o moral de una persona. La clasificación según su origen, según su naturaleza y atendiendo si el daño es o no consecuencia inmediata del incumplimiento culposo. Y por último tenemos la culpa. El tema de la culpa es una especie de adjetivo calificativo de conducta incorrecta del deudor. Para Plañol, la culpa consiste en la violación de una obligación preexistente. Tenemos que todo hombre está sujeto a observar determinadas obligaciones en su vida diaria. Su actividad está sometida a ciertos cánones, a ciertas regulaciones que no debe violar. Si las viola está incurriendo en culpa. Tenemos que saber estas doctrinas, las obligaciones preexistentes son 4 categorías. Toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. Toda persona debe abstenerse de todo fraude, todo legal. Toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga la habilidad, pericia o competencia necesaria. Ojalá todos fuéramos así, todos seríamos buenas personas, tener responsabilidad propia. Y toda persona, por último, debe ejercer la debida vigilancia sobre personas o cosas que están bajo su guardia. Me alargué un poquito, espero me disculpe mi estimada tutora. Espero que pase buenas tardes y cualquier cosa me lo hace llegar al privado. Muchas gracias, es todo por hoy.